Hola a todos. No hablo español, pero es importante para mí intentar comunicarme en español. Soy Fabien Renaud, el titular de la farmacia Delpech en París. Delpech es una farmacia clásica, pero con un gran laboratorio, porque en Francia las preparaciones de formulación magistral pueden ser subcontratadas por otras farmacias especializadas y autorizadas, como la mía, y somos 40 en Francia. Hoy voy a presentar algunas anécdotas sobre los problemas que hemos resuelto con el HPLC, que es nuestro principal equipamiento de control en el laboratorio. Actualmente en Francia somos los únicos con este tipo de equipo y a día de hoy tenemos 2 HPLC. En breves palabras, para los no iniciados, el HPLC es un equipo que permite hacer la separación de los diferentes componentes de una mezcla y medir individualmente su concentración. Por ejemplo, en cápsulas de melatonina a 3 miligramos con su excipiente, se puede determinar si son a 2,9 o a 3,1 miligramos. Hay 2 aplicaciones de esta técnica. Primero, los ensayos de uniformidad de contenido. Se corren 10 cápsulas de la preparación, se medirá la concentración y la farmacopea dirá si la diferencia de contenido medidas son aceptables o no. Después están los estudios de estabilidad donde se va a medir el contenido de la preparación a diferentes intervalos de tiempo para ver si el principio activo se queda estable o no. Esto es principalmente realizado en las suspensiones orales que son más sensibles, pero también lo hacemos en cápsulas. Los hospitales y las industrias utilizan el HPLC desde hace décadas. Nosotros, en el laboratorio Delpech, dentro de poco hará 10 años que lo utilizamos. Principalmente para estas 2 principales aplicaciones, pero a raíz de nuestra actividad atípica, nos hemos dado cuenta que el HPLC podía aportarnos otras posibilidades que van a girar alrededor de la mejora de la calidad y la producción. Un ejemplo sobre la optimización de los procedimientos importante para nuestra actividad, porque nuestros clientes esperan plazos de entrega muy rápidos. Entre las 1.800 preparaciones que realizamos cada día, hay fórmulas que vuelven con bastante regularidad, en particular la melatonina a dosis específicas. Entonces, rápidamente hemos buscado técnicas para realizar estas preparaciones de manera más eficaz, como por ejemplo un agitador automático, un mezclador en UE o una encapsuladora automática. No se trata solamente de velocidad, también de lo que llamamos estandarización. Es decir, que con estos equipos, la preparación estará hecha de la misma manera y tendrá la misma calidad, mientras que al mortero, si corremos a Gustavo, que está un poco cansado el lunes por la mañana, triturará tranquilamente su preparación durante 1 minuto. O Diego, el miércoles, que está en plena forma y que triturará enérgicamente, no tendremos la misma calidad de la mezcla y esto es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con este tipo de equipo, ¿cómo podemos saber si hay que mezclar 1, 2, 3, 30 minutos? Esto el HPLC no lo dirá. Aquí os expongo los ejemplos de nuestros resultados con el mezclador en V.
que vemos aquí en medio con la melatonina. Ven que mezclando 5 minutos a una cierta velocidad, las diferencias de ensayo de contenido no son en absoluto buenas, del menos 27% hasta el más 28%. Ups. Mientras que si agitamos más tiempo a una velocidad superior, aquí tendremos diferencias que serán menores. Pero esto solo el HPLC puede decirlo. No será la homogenización visual de la preparación con el carmín ni la uniformidad de contenido, porque el principio activo está demasiado diluido en la preparación para que las variaciones tengan un impacto significativo. Vemos bien que a través de este ejemplo, el HPLC es una herramienta indispensable a la política de estandarización del laboratorio. Pero hay otros problemas que surgen una vez estandarizado el modus operandi. Una anécdota que nos ocurrió hace unos años: habíamos estandarizado una mezcla de melatonina Altopitec, todo funcionaba bien, los controles de calidad cotidianos eran conformes y de un día para otro observamos que había resultados no conformes. Volvimos a hacer los análisis, volvimos a hacer las mezclas, pero nada cambiaba. Los resultados continuaban siendo no conformes. Y ahí, un técnico que tenía bastante experiencia nos dice que la melatonina parecía diferente. Nos ponemos en contacto con el proveedor, que era el mismo de siempre, y nos dice que efectivamente había cambiado de fabricante. Es decir, que nosotros compramos melatonina a un proveedor europeo que trabajan con diferentes fabricantes que pueden estar en China, India o en algún otro lugar. Tendremos certificados de análisis que no nos mostrarán ninguna diferencia porque raramente hay especificaciones sobre la granulometría, la medida o la forma de las partículas. Entonces, hablamos con el proveedor que había dejado de trabajar con el primer fabricante. Había dos otros fabricantes, uno en China y el otro en Alemania. Nos mandó dos lotes y hicimos los tests. Aquí hay otra vez nuestros resultados y vemos que las diferencias son espectaculares de un lote a otro. Entonces, esto no significa que la melatonina china sea mejor que la alemana. Significa que con estos equipos, con los parámetros de las mezclas y excipientes, había que escoger la china. Aquí es lo mismo, es únicamente el HPLC que puede decirnos. Entonces, una vez que hemos estandarizado los modus operandi y las materias primas, entramos a estudiar la estabilidad de las formas farmacéuticas que no son tan habituales, por no llamarlas nuevas. Pueden ver en la imagen una forma farmacéutica que es el supositorio, que es menos utilizado en el hospital, pero que se sigue recetando en los centros de atención primaria. También formas farmacéuticas más innovadoras como las cremas transdérmicas veterinarias que se utilizan en gatos para hacer pasar un principio activo a través de la piel. Y podemos también hacer estudios de estabilidad en formas farmacéuticas más clásicas como las suspensiones orales veterinarias. Aquí el veterinario nos dirá que le gustaría una suspensión
de gabapentina, pero que el gato es muy complicado y le añadiremos un supresor de amargor, aroma de pollo o algo así, y gracias al HPLC podremos determinar si estos pequeños cambios tendrán grandes consecuencias sobre la preparación. Unos casos clásicos para quedarnos en la cronología de la preparación. Su preparación es estable, uniforme, la recibe el cliente y después, mala suerte, no es eficaz. El médico te llama y la primera explicación que te da es que tu preparación no sirve para nada. Vamos a recuperar la preparación, analizar la dosis en principio activo y tenemos 3 ejemplos de otras explicaciones de por qué falla el tratamiento. El primer médico, al que habíamos afirmado que la preparación estaba conforme, interroga al paciente y se da cuenta que se tomaba el tratamiento un día sí y otro no. Un caso clásico de mala adherencia. Otro médico que con una preparación de hidrocortisona conforme, donde el médico acaba haciendo pruebas para darse cuenta que el paciente era resistente a los corticoides. Acaba adaptando la terapéutica. Otro último ejemplo con la melatonina, donde el tratamiento funcionaba muy bien inicialmente, pero perdía eficacia las semanas siguientes. Y al final, la paciente tenía un problema de metabolismo y sus enzimas estaban saturadas. Aquí todavía una adaptación de tratamiento gracias al HPLC. Entonces podemos ir más lejos todavía a nivel de recursos humanos. En el laboratorio del PECH utilizamos el HPLC como herramienta de evaluación y formación de nuestro personal. Vamos a probar intensivamente los técnicos nuevamente formados para verificar si todos han asimilado los diferentes procedimientos, pero también pondremos a prueba a todos los demás. Es un indicador de calidad potente que podréis poner en paralelo indicadores de productividad. Por ejemplo, tú haces 60 preparaciones, tú haces 80, pero si de las 80, 9 de 10 no son conformes, no nos interesa. Podríamos creer que estamos controlando como policías, pero nada de eso. Al final, los técnicos piden mucha demanda de estos test. Son científicos que quieren entender y evaluar la calidad de su trabajo y el por qué se debe de utilizar un tal o cual excipiente, el porqué de ese orden y el porqué de la técnica. Para concluir, el HPLC no lo hace todo, pero es muy útil. Es una inversión que es muy cara, pero además de todo lo que he explicado, el HPLC es una herramienta que permite que el laboratorio gane en calidad, productividad y también gane en imagen. Cuando habláis con el médico de la calidad de vuestras preparaciones y de los estudios hechos en ellas, al final el médico se dirá que el laboratorio no es solo la trastienda del farmacéutico. Estoy convencido que hay muchísimos proyectos a llevar a cabo que podrían estar en colaboración con los centros de atención, hospital, ambiente académico, incluso europeo, para mejorar nuestro conocimiento teniendo en cuenta que hacemos siempre lo mejor para la salud de nuestros pacientes. Ha sido un honor participar en vuestros congresos. Gracias. Merci.
Merci beaucoup. Je voulais te donner un peu de support s'il y a des questions. Si tu veux. Hola, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, lo puedo hacer en francés. Bueno, Vale. voy a preguntarle que en el anterior debate comentaron que hay un nuevo reglamento para la calidad de las fórmulas magistrales y quería preguntar si incluye también el uso de HPLC como control de calidad. Dans la dernière discussion, vous avez commenté qu'il y a un nouveau règlement pour la qualité de la préparation magistrale pour des patients, si tu fais un lot de plus de 100 patients. Est-ce que les HPLC est une exigence pour cette préparation ou c'est optionnel? Oui, tu traduis. En dessous de 10 patients, si on fait un mélange par exemple de mélatonine pour 10 patients, donc 300 gélules, en dessous de 300 gélules, on doit juste faire un essai d'uniformité de masse. Par contre, si on fait un lot entre 11 patients et 250, on a l'obligation de faire un essai d'uniformité de teneur. Sí, efectivamente. Si haces un lote de cápsulas por debajo hasta 10 pacientes, pues tienes que hacer unos determinados controles de calidad. Pero si estás haciendo un lote para más de 10 pacientes, entre 10 y 250, que sería el límite, allí necesitas hacer un análisis de uniformidad de contenido y necesitarías un HPLC o enviar el estudio a que te lo hagan en algún sitio. Merci. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no me animo en francés, así que Diego, no he entendido bien cuál era la diferencia entre la materia prima alemana y la china. Era la granulometría, porque entiendo que las dos cumplían el boletín de análisis, me ha parecido, pero ¿cuál era la diferencia entre una y otra? Ahí me he perdido un poco. Il n'a pas très bien compris. Si, si. Enfin, je crois que j'ai compris. Elle me demande la différence entre l'Allemagne et la Chine. Oui, parce qu'elle dit qu'on peut supposer que les deux étaient conformes avec les bulletins d'analyse, mais quelle était exactement la différence entre la mélatonine chine, d'origine chine C'est ça. En fait, les deux sont conformes. Las dos son conformes. Par rapport au bulletin d'analyse, c'est-à-dire que ça répond à tous les critères qui sont décrits dans la pharmacopée, mais la pharmacopée ne décrit pas la granulométrie ou les choses comme ça. Ça ne décrit pas forcément. Et donc après, en fonction de comment on mélange et des mélangeurs qu'on prend, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est pas que la Chine, elle est meilleure que l'allemande, c'est qu'avec les appareils qu'on utilise, le mélange se fait bien avec la chinoise, mais pas avec l'allemande. Peut-être que si on mettait des temps de rotation plus importants ou si on prenait un autre excipient, à ce moment-là, l'allemande serait bonne et peut-être que la Chine ne serait pas bonne. Mais ça, en fait, c'est comme au mortier, en fait. Quand on mélange, en général, on met du carmin. Ce qui montre que c'est mélangé, c'est le carmin, mais en fait, on est sûr que le carmin est mélangé, mais pas forcément la mélatonine. Peut-être qu'on aurait les mêmes problèmes en mélangeant au mortier avec la chinoise ou avec l'allemande, mais en fait, tant qu'on n'a pas d'HPLC, en fait, on ne peut pas le savoir. On croit que c'est bien mélangé, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Sí, pues que efectivamente las dos son conformes respecto al boletín de análisis, pero claro, el boletín de análisis se hace según los ensayos que prescribe la farmacopea y eso no incluye el tamaño de partícula, la granulometría y tal, que son características que no hacen que una sustancia sea conforme o no, pero sí que afectan a el procedimiento de mezclado tal como lo tenían optimizado. Lo habían optimizado para un producto con una determinada granulometría, entonces si cambias eso, pues a lo mejor tendrían que volver a optimizarlo, ¿no? Y volver a optimizar los tiempos de mezclado y los procedimientos. Sí. Al respecto de lo que está diciendo ella, lo que he hecho en falta es la cantidad de mezclado, o sea, qué volumen tenía, qué peso, o si era la mezcladora nube, de qué volumen es. O sea, de qué volumen estamos hablando, no es lo mismo mezclar 50 gramitos que 50 kilos. Entonces... Oui, sa question, c'est que on n'a pas parlé de la quantité qu'on a mélangée, parce que c'est pas la même chose quand on mélange 50 kilos que si on fait un mélange dans un mortier de 50 grammes. Oui, alors le mélangeur en V qu'on voit ici, en fait, on l'a
achetés justement pour les nouvelles bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas le droit d'utiliser ce mélangeur en V puisque c'était sur des lots qui étaient plus gros que 10 patients. Donc jusqu'à maintenant, on utilisait pour faire nos mélanges de mélatonine. On utilisait pour faire nos mélanges de mélatonine, on utilisait ça, puisque là, on mettait 300 gélules. Ici, là, ça c'est le mélangeur qu'on a acheté, c'est un 15 litres, mais on peut le remplir. Alors, on n'a pas complètement fini les tests, puisqu'encore une fois, on n'a pas encore le droit de l'utiliser que depuis une semaine. Là, il faut le remplir à peu près à 7-8 litres. Globalement, il ne faut évidemment pas le remplir en entier. Sí, bueno, dice que este grande nube hasta ahora no lo utilizaban porque la semana pasada publicaron las nuevas buenas prácticas en elaboración de fórmulas y por primera vez les permiten elaborar lotes más allá de 10 pacientes, hasta 250. Antes no estaba permitido. Entonces antes utilizaban el otro mezclador donde mezclaban el contenido hasta 300 cápsulas. Y ahora es cuando van a poner en marcha el otro, que tiene 15 litros de capacidad y pueden mezclar un volumen de hasta 7-8 litros. Pero lo que yo entiendo es que la utilidad del HPLC es independiente de la cantidad que pesas. ¿No? L'utilité de l'HPLC, c'est indépendant de la quantité que tu vas mélanger, parce que c'est ça qui va te donner la sécurité que le mélange est bien fait. Oui. Dans l'absolu, encore une fois, l'HPLC, c'est indispensable pour ça, puisque là, le problème de la Chine et de l'Allemande, c'était avec ça. C'était dans un mélangeur Topitec. Todo el examen que ha mostrado entre la China y Alemania fue con el pequeño. Mais c'est aussi indispensable là-dedans. Et même dans le mortier, on n'a pas forcément le temps là, mais on se rend compte des fois que dans le mortier, avec certains principes actifs, quand on a des mortiers qui ne sont pas totalement lisses, en fait, on a une perte de substances actives. Et quand on rince le mortier ou le pilon, en fait, on peut retrouver du principe actif dans le mortier et dans le pilon. Mais là, c'est pareil. Il n'y a que l'HPLC qui permet de se rendre compte de ça. Sí, que no tiene los datos, pero que lo utilizan también, por ejemplo, cuando mezclan el mortero. Porque el mortero a veces pues eso no es totalmente liso y hay determinada cantidad de principio activo que se queda adherida al mortero y que luego cuando lo limpian es cantidad que no acaba en la mezcla. Y todo eso lo han optimizado con el HPLC. Es como han detectado ese tipo de problemas que les han permitido optimizar los procesos. En fait, il y a énormément de questions qui se posent dès qu'on achète que cuando una vez que lo tenían disponible, que lo habían comprado, pues se les van ocurriendo muchos usos, porque es una herramienta como muy potente que te permite responder a muchas preguntas, ¿no? Que te haces en el laboratorio. Et alors, une toute petite anecdote très vite, mais c'est pareil, c'était avec l'HPLC, j'en ai pas parlé là. On devait faire des gélules d'amlodipine à 1 mg. Des gélules d'amlodipine vétérinaire à 1 mg. Et en fait, quand on passait à l'HPLC, on se rendait compte que les gélules étaient toutes à 0,8 mg. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi alors qu'on était sûr de la pesée, nos essais d'uniformité de masse étaient bons, et on se retrouvait avec 0,8 mg. Il manquait 20%. Et en fait, on s'est rendu compte que l'amlodipine, il y avait une réaction de Maillard avec le lactose, et donc en fait, une partie était complexée. Et en fait, donc c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand on cherche, on trouve, et puis il y a énormément de questions qui viennent de tout ça, quoi. Sí, que por ejemplo se encontraron un problema haciendo cápsulas de amlodipino 1 miligramo para veterinaria, que luego cuando lo iban a hacer el ensayo con el HPLC eran de 1 miligramo y sin embargo obtenían análisis de 0,8 miligramos y no eran capaces de encontrar dónde perdían ese 20%, ¿no? Porque repetían el proceso, pesaban bien, mezclaban bien, pero sistemáticamente luego el resultado era de 0,8. Y entonces eso les hizo pues, mirar bien ese problema, estudiarlo bien, y se dieron cuenta que el amlodipino reaccionaba hacía un complejo con la lactosa y que hacía que efectivamente no era amlodipino libre y no estaba biodisponible. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est quand vous avez une ordonnance à 1 mg et que vous avez des gélules qui sortent à 0,8, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux solutions. C'est soit on change l'excipient, soit on change rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Y entonces, claro, se te presenta esa cuestión, ¿no? Si la prescripción te pone 1 miligramo y tú ves que estás analizando y te sale a 0,8, ¿qué haces?
Te pones más amlodipino, cambias el recipiente o no te das cuenta y no haces nada. Alors, qui pense qu'il faut changer d'excipient? ¿Quién piensa que habría que cambiar el recipiente en este caso? Et qui pense qu'il ne faut pas changer d'excipient? ¿Y quién piensa que no habría falta cambiar el recipiente? Personne. Un, deux. En fait, nous, on n'a pas changé d'excipient pour l'instant. No cambiaron el recipiente. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un complexe qui se forme. Ce complexe, aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de savoir s'il est cliniquement actif ou pas. Peut-être qu'il est actif, peut-être qu'il n'est pas actif. Donc cette question, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que des animaux qui sont suivis depuis des mois, voire des années, avec un dosage où il y a marqué amlodipine 1 mg. Et qu'en fait, depuis des années, l'animal prend 0,8 mg. Si on change d'excipient, il ne prend plus 0,8 mg, il prend vraiment 1 mg, dans le cas où c'est plus actif. Et donc là, on a un surdosage d'amlodipine. Donc si on doit changer d'excipient, il faut que déjà on appelle le médecin, qu'on lui dise « attention, on va changer d'excipient ». Mais voilà, c'est pas si évident que ça. C'est sûr que la première réponse, c'est de dire on change d'excipient et puis il n'y a plus de problème. Si, justement, c'est là qu'on crée le problème. Pues ellos al principio se plantearon cambiar el recipiente para responder, como habían podido ver ese problema, pues responder realmente a lo que era la prescripción de 1 miligramo. Pero luego se hicieron más preguntas y dijeron, bueno, pero si, vale, hemos visto que es porque ese 20% de amlodipino reacciona con la lactosa y hace un complejo. Y eso hace que no se pueda detectar con el HPLC, pero ¿es biodisponible igual el que está unido que el otro? Porque está. Y no tienen la respuesta para esa pregunta. Y la otra, aunque no fuera biodisponible, si han estado utilizando por la experiencia clínica esa fórmula y obteniendo unos resultados satisfactorios, pues si de repente aumentan un 20%, pues podría haber un riesgo de toxicidad. Entonces, si se hace cualquier cambio en ese sentido, pues lo primero que habría que hacer era hablar con el médico. Pues nada. Qu'est-ce que vous avez fait à la fin? On n'a pas changé d'excipient. No cambiaron nada. Sí. ¿Por qué seguir utilizando la lactosa? Ya sabemos que sus características reológicas es muy buena, es barata, pero si encima es de declaración obligatoria, quitémonos ese problema de raíz y utilicemos lo que sea, una celulosa microcristalina o lo que sea. Es decir, la lactosa siempre está en el candelero de posibilidades, de intolerancias, etcétera. Pues quitémosla y punto. Y no tendremos esa discusión de si es biodisponible o no. En fait, l'utilisation du lactose en France, c'est une habitude, c'est la force de l'habitude. On fait ça depuis toujours, donc on ne se pose pas de questions parce que depuis toujours, c'est l'excipient qu'on utilise. Chez nous, il faut juste marquer sur l'étiquette que c'est un excipient à effet notoire. Globalement, depuis 23 ans que je suis à la pharmacie, on n'a jamais eu de problème d'intolérance au lactose. C'est-à-dire que en théorie, ça existe. En pratique, on ne voit pas. Et quand on sait que l'enfant est intolérant au lactose, puisque c'est souvent chez les enfants, on met autre chose. Mais globalement, c'était un peu la discussion qu'on avait hier, c'est quel est l'excipient idéal? L'excipient idéal, pour moi, mais on peut tous avoir un avis différent, c'est un excipient qui ne soit pas à effet notoire, qui se solubilise dans l'eau. Et là, le problème de la cellulose microcristalline, c'est que ça ne se solubilise pas. Et donc, la maman ou le papa qui ouvre la gélule, qui essaie de le dissoudre, en fait, elle voit toujours un résidu dans le liquide. Et donc, ça perturbe les gens. En fait, nous, ce qu'il faudrait, c'est pas effet notoire, qui se dissout dans l'eau. Et ça, aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé. Sí, es que es un tema, además, Rafa, que lo estuvimos comentando ayer en la cena, ¿no? Porque salió el tema de las cápsulas y el recipiente y yo le hice exactamente la misma pregunta que le acabas de hacer. Y entonces dijo eso, que lo que acaba de decir, que la lactosa es una costumbre, lo usan siempre como recipiente para las cápsulas, aunque es verdad que es de declaración obligatoria, lo tienen que declarar, pero un argumento para utilizarlo es, bueno, por un lado que nunca han tenido problemas, no se han encontrado con problemas, y por otro lado que las formas pediátricas suelen hacerlas en cápsulas,
y tipo los papelillos, los sobrecitos, pero en cápsulas. No hacen soluciones y jarabes pediátricos, lo suelen hacer en cápsulas para disolverlo. Y argumentaba, pues, aparte de la estabilidad, por el tema de la dificultad para dosificar, que así era como más fácil de dosificar, pero bueno, era un debate que tuvimos ayer. Entonces han decidido utilizar la lactosa para todo como excipiente, porque así les permite hacer tanto las cápsulas por vía oral como las que son destinadas en pediatría a abrirlas y disolverlo en agua. Está claro que otro excipiente sería más ideal conseguir uno. O sea, lo de que sea soluble en agua lo ve como algo imprescindible. ¿El qué? Y también quieren que sea barato. Elle a dit que peut-être vous pouvez utiliser la maltodextrine au lieu de lactose, et je lui dis que peut-être c'est une question de coût, que la lactose c'est plus... Non, la maltodextrine, c'est pas une histoire de coût. Pour nous, c'est une histoire que ça colle. C'est un peu comme le mannitol. Sí, que el problema que tiene con la maltodextrina son las características reológicas que tiene, pues no es como la lactosa, que se pega, es un poco como el mannitol, que es pegajoso, que no fluye. No sé si alguien más, si no... Sí, ahí hay una pregunta. Bueno, yo tengo una duda porque he escuchado un poquito hablar sobre los agitadores automáticos, pero me ha llamado mucho la atención que para poder establecer las revoluciones de mezclado y el tiempo necesitas el HPLC. Entonces, ¿habría algo estandarizado o es imprescindible el HPLC? Oui, elle était surprise pour utiliser les mélangers automatiques et pour optimiser les procédés de mélange qu'il faut l'HPLC. C'est indispensable l'HPLC ou il y a quelque chose d'un peu protocolisé comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Non, quand on fait des gélules de mélatonine à 3 mg, qu'on utilise du carmin, je ne sais pas si c'est du carmin que vous utilisez. C'est carmine, con colorante. Voilà, au mortier, et qu'on mélange, en fait, on va homogénéiser le carmin. Si on prend par exemple de la pilocarpine, qu'on met du lactose ou un autre excipient du carmin, qu'on n'a pas au préalablement écrasé la pilocarpine, on va avoir un joli mélange de lactose et de carmin, et la pilocarpine, elle sera complètement dans le fond du mortier. Donc le carmin, on se rassure avec le carmin, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose en réalité. La seule méthode aujourd'hui pour être sûr du mélange, c'est l'HPLC. Le problème qu'il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gustavo et puis avec Diego, c'est que Gustavo, s'il ne mélange pas très bien, on ne le saura pas, quoi. Et puis Gustavo, à un moment, il va peut-être bien mélanger le matin parce qu'il est en forme, parce qu'il a passé un bon week-end, et puis après le soir il est fatigué et puis il pense à la soirée qui va passer, et il n'y a pas d'uniformité quand on mélange au mortier, alors qu'avec un mélangeur automatique, là on est sûr de soi, sauf s'il y a le problème avec la mélatonine de Chine et d'Allemagne, mais c'est quand même pas courant ça. Que si lo que quieres es estar seguro de optimizar esa mezcla, pues necesitas un método de análisis para ver, porque hay muchos factores que están en juego, ¿no? Puedes utilizar el método del colorante, pero eso tampoco es una garantía. Es una garantía de que has homogenizado bien el colorante, pero eso tampoco te garantiza que hayas homogenizado bien el principio activo. Sobre todo cuando puede haber diferencias de tamaño de partícula, pues a lo mejor, como ha dicho, es el caso de la pilocarpina, que allí puedes estar homogenizando bien el colorante, pero la pilocarpina se queda concentrada en la base del mortero. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on travaille mal si on n'a pas d'HPLC. Eso no quiere decir que trabajemos mal si no tenemos HPLC. Lo que quiere decir es que con el HPLC, como te da pues es como si tienes los ojos más potentes, ¿no? Que ves más cosas y permites detectar otros problemas que no serían. Tenía Cristina.
Hola. El HPLC es una técnica muy cara, que tienes que tener una columna de separación para cada principio activo, tengo entendido. Y entonces me gustaría saber qué criterio habéis empleado para elegir a qué principios activos o a qué tipo de fórmulas aplicáis esta técnica. El HPLC es un... pardon, en francés. Je te répéter la question en espagnol. L'HPLC, c'est une technique qui est chère, pas seulement l'appareil, mais aussi l'usage, parce que les colonnes... alors, elle veut savoir sur vos critères pour choisir sur quelle molécule est-ce qu'il faut faire des analyses ou pas. En fait, c'est sûr que le jour où on décide d'acheter une machine, c'est le jour où on va perdre le plus d'argent dans sa vie, c'est certain. Après, surtout vu les volumes que nous on fait, j'imagine pas ne pas savoir si on travaille bien, si nos techniques elles sont éprouvées ou pas. Parce qu'en fait, en réalité, il y a plein de techniques qu'on a modifiées suite à l'HPLC. Avant, on pensait qu'on travaillait bien, alors qu'on pouvait travailler mieux. Maintenant, effectivement, ça coûte cher. Un appareil, c'est entre 20 et 30 000 euros. Ça, c'est juste l'appareil. Après, effectivement, il n'y a pas une colonne par principe actif, mais il faut quand même beaucoup de colonnes, il faut beaucoup de solvants. Il faut des temps hommes derrière les machines pour faire tourner, faire tourner tout ça. Des spécialisés, non? Des techniciens spécialisés. Après, il faut savoir ce qu'on veut et les critères pour répondre à la question sur quelle molécule on fait. Évidemment, on a commencé par les molécules qu'on utilise le plus parce que au-delà des tests pour savoir si nos préparateurs travaillent bien et si nos gélules sont conformes, on a fait des études de stabilité. Donc maintenant, on a des études de stabilité sur plusieurs molécules qui vont jusqu'à 1 an. On n'est pas allé plus loin parce que ça ne servait pas à grand-chose. Les bonnes pratiques disent s'il n'y a pas d'études de stable, c'est 30 jours. 30 jours, c'est compliqué, quoi. Alors que si on a 1 an, ben voilà, notre mélatonine, notre DHEA, notre CBD, enfin tout ça, on a donc on a pris au départ les molécules qu'on utilisait le plus dans le préparatoire. Sí, pues que efectivamente él dice que el día que decidió comprarlo y la inversión inicial, solo la máquina, son entre 20 y 30.000 euros, pues que ese día tenía la sensación de que era el día que más dinero había perdido en su vida, en un solo día. Pero que luego, pues, porque no solamente el aparato, porque luego tiene consumibles caros, ¿no? Las columnas, no es que necesites una columna para cada principio activo, pero sí que hay diferentes tipos de columnas, necesitas varias, se estropean, ¿no? Il faut les changer aussi les colonnes. Los solventes que utiliza también son caros y luego el personal que lo utiliza. Necesitas una persona formada que lo sepa utilizar porque es una máquina pues delicada y que lleva pero que luego pues han visto bueno, que les iba resolviendo problemas del día a día, que es lo que nos ha querido mostrar, ¿no? Que no solamente es como un control de calidad, sino que les ha ayudado a optimizar procesos y a tomar decisiones con una información que antes no tenían. Entonces se dieron cuenta que había procesos que se podían optimizar gracias a tener el HPLC, porque antes ni se hacían la pregunta de si eso creían que lo estaban haciendo bien. Y bueno, ¿qué criterio para seleccionar las moléculas? Pues empezaron por las que más utilizaban o más frecuentemente utilizaban en el laboratorio. Más bien cuestión. Tengo una pregunta, que sería, aquí en España tenemos un servicio como el PACMI y si yo decido no comprar un HPLC para mí en mi farmacia, que es una farmacia pequeña y creo que no lo llegaré a rentabilizar, pero podríamos, a través del PACMI, subcontratar este tipo de servicios, ¿no? Porque ahí ya tienen HPLC, ¿eso tú crees que ya podría ser un paso adelante? Quizás no lo mismo que tenerlo en casa y poderlo utilizar cuando quiero, pero sí que poder... ma question c'est... ici en Espagne, nous avons, comme on a dit à l'université, les PACMI, qui ont fait l'assurance qualité en faisant un échantillon tous les 3 mois. On fait l'analyse complète. On nous rend un rapport avec les points faibles, les opportunités d'amélioration. S'ils avaient dans ce service un service de HPLC où je peux envoyer des échantillons, faire sans avoir besoin de faire l'investissement dans ma pharmacie, avoir accès à un service, les sous-louer,
Est-ce que tu crois que ça peut déjà être un pas en avant, mieux que rien? Bien sûr. Ah non, mais, alors pour le coup, je pense que en Espagne, vu les volumes que j'entends, personne n'a intérêt à acheter une machine. Mais je pense que tous ceux qui sont dans cette salle devraient se dire, au moins une fois de temps en temps, une fois par an, je vais contrôler ce que je fais, bien sûr. Et là, s'il y a des gens qui font ça et qui font ça bien et qui sont capables de faire un rapport, parce que en plus, moi, si tu veux, j'ai 2 machines chez moi, donc je fais des rapports qui sont pour moi-même. Donc le jour où l'inspection vient, bon, ils nous connaissent, donc ça pose pas de souci, mais il y a quand même une petite ambiguïté là. Ouais. Alors que si tu fais sous-traiter à quelqu'un d'autre et que tu as un rapport qui dit c'est bien, c'est pas bien, voilà, les Belges font beaucoup ça. Hein, je trouve que c'est une très très bonne idée. De toute façon, il faut mutualiser les connaissances, mutualiser les moyens. Évidemment que vous devriez faire ça. Sí, dice que efectivamente que nosotros con la suerte que tenemos aquí de contar con el PACMI, ya es un paso adelante en este sentido, ¿no? Porque eso nos permite 4 veces al año enviar una muestra y nos van a hacer un informe donde ya sale la uniformidad de contenido. Entonces ahí ya tenemos información de cómo estamos trabajando. Entonces que no estamos tan lejos. Otra cosa es tenerlo en casa y poder sacarle otros usos, pero que a lo mejor desde PACMI también se podían ofrecer esos servicios, ¿no? De ampliar por ahí. O sea que tampoco es necesario que tengamos cada uno, a lo mejor una farmacia que tiene más volumen, sí que se justifica esa inversión, pero nosotros tenemos que pensar que ahora mismo ya tenemos acceso a ese tipo de análisis, por lo menos eso ya es un paso adelante. Al hilo, decir pues eso que nosotros siempre decimos desde PACMI, que la idea también es la de la optimización de procesos, ¿no? O sea, que si solicitamos unas cápsulas, pues que se aproveche para optimizar el proceso de la elaboración de cápsulas, y por eso también solicitamos que lo hagan a la manera que lo hacen, que les permita decir, bueno, pues lo estamos haciendo bien. No es algo puntual, sino que sea eso, optimizar procesos. Y ya, nada, solamente quería hacer más que una pregunta, una reflexión, que me parece, bueno, a mí me parece una maravilla que podáis contar con una herramienta como un HPLC en la farmacia, que las posibilidades, como dices, son infinitas, que sobre todo también os podéis introducir en todo el mundo de la investigación, que parece que la investigación está ligada únicamente a la universidad, pero que la investigación está ligada, y lo estamos viendo en todas las ponencias que han hecho compañeros formulistas, que la investigación se puede hacer en una oficina de farmacia, y más teniendo una herramienta como estas. Pero lo que sí, que esto lo hemos hablado mucho, Diego, el que también no se nos vaya un poco de la cabeza que la estandarización, que la estabas comentando y es algo maravilloso, a veces nos da que pensar si es posible en el mundo del medicamento individualizado, ¿no? Es que todo tiene que estar estandarizado, o a veces nos tenemos que ir a formular algo muy concreto en un momento puntual, sin tiempo para hacer un estudio analítico con un HPLC. Eso igual lo dejo un poco como reflexión en el aire. Oui, elle dit que Martha, comme responsable du service PACMI à l'université, elle a d'abord dit profiter pour communiquer aux collègues que quand on fait une analyse d'un échantillon, la pharmacie doit interpréter les résultats non seulement comme l'analyse de cet échantillon-là, mais comme une opportunité pour optimiser ces processus, ¿no? Que c'est un peu le message qu'ils essayent toujours de faire passer aux pharmacies qui sont adhérées au programme. Et d'un autre côté, elle dit que oui, elle vous félicite parce que c'est merveilleux de pouvoir compter avec un outil si puissant comme l'HPLC dans la pharmacie. Mais aussi, elle a remarqué que dans le domaine du médicament individualisé, parfois on ne cherche pas une standardisation, mais l'individualisation du médicament. Oui. Sí, pero vamos, es que yo creo que lo que ellos buscan, claro, hay veces que es realmente individualizado, pero otras son fórmulas que se repiten, y lo que buscas es hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? Ça serait un peu la... Non? Qu'est-ce que tu voulais... Non, mais après, l'individualisation, évidemment, mais la série de gélules qu'on fait, même si c'est pour un patient une fois dans l'année,
elle doit avoir les mêmes niveaux de qualité, répondre aux spécifications de la pharmacopée de la même manière que des séries de gélules qu'on va faire tout le temps. Et cette série de gélules, elle doit être de la même qualité qu'on la prenne chez un pharmacien qui fait pour lui-même, chez un sous-traitant ou chez un hospitalier. C'est-à-dire que individualisation, oui, mais ça ne peut pas être au détriment de la qualité de la gélule. Su respuesta a tu comentario sería que individualización sí, pero sin ningún detrimento de la calidad. Claro, que si esa forma farmacéutica debe contener tal principio activo, tal cantidad, pues tenemos que estar seguros de que la contiene, ¿no? Independientemente de si hemos hecho una unidad o si hemos hecho todo un lote. Que ahí entraría el concepto de PACMI también, de utilizarlo no como estandarización, sino como validación de un proceso, ¿no? Validación de un proceso que luego lo aplicas a una unidad o a 100 o a 1000, pero aunque sea una, estar seguro que se cumplen esos criterios de calidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por el esfuerzo de hacerlo en español. Un gran aplauso, porque realmente se la ha trabajado la ponencia.